continuaremos estudiando el discurso de Jesús, discurso que empezó desde el capítulo 13. Nos encontramos en la última noche de Cristo con los 11. En esta noche Él va a ser arrestado y le está dando un discurso especialmente de consuelo a sus discípulos. Jesús está despidiéndose. Ellos ya no lo van a ver más de la misma manera que lo habían visto hasta esa noche, y Jesús está dándoles las promesas del Padre, las promesas de Él, para que sus discípulos y la iglesia no desmayen en la fe, porque ellos van a ver cómo lo arrestan. Ellos van a ver cómo lo van a tratar como si fuera el peor criminal. Ellos van a ver que lo llevan a un juicio injusto, que lo llevan a la cruz, que luego lo llevan a la tumba. Y entonces el aborrecimiento del diablo y del mundo se volcarán en ese día oscuro sobre él. Y la fe de los discípulos menguará, pero Cristo está anticipándose a todo esto que vendrá con el fin de darles consuelo y de decirles: ustedes serán aborrecidos por el mundo, pero el amor mío, por medio del Espíritu, el amor del Padre manifestado en mi muerte en la cruz, les va a reconfortar, de manera que podrán enfrentar cristianamente, apropiadamente, el odio del mundo. En el capítulo 13, Jesús les exhortó a amarse los unos a los otros. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Les exhortó a que se sirvan los unos a los otros, y todo esto con el fin de hacer frente al odio del mundo. Cuando el amor entre los miembros del cuerpo de Cristo cada vez crece más, el odio del mundo no importa, porque están experimentando esa fraternidad que se da en medio del pueblo de Dios. En el capítulo 14, Jesús les recordó que ellos no van a estar solos, que el Padre enviará al Espíritu Santo, que el Hijo le rogará al Padre y el Padre enviará al Santo Consolador para que esté para siempre con su pueblo, exhortándolos, consolándolos y enseñándolos. Y en el capítulo 15, Jesús los exhortó a permanecer en Él. De la única manera que harán frente a todo el desenlace desastroso, por decirlo, que donde el mundo manifestará el aborrecimiento que tiene hacia Dios y a su reino, es si el pueblo de Cristo permanece en Él, dependiendo siempre de su gracia, pidiéndole el poder necesario para producir los frutos que son agradables a Él. Y nuevamente Cristo volvió a insistir en el amor de los unos a los otros. Y en el capítulo 16, Jesús continúa dándoles exhortaciones frente al odio del mundo. Desde el versículo 18 de Juan 15, Jesús empezó a explicarles que en el mundo ellos iban a encontrar tribulaciones, angustias, que el mundo no los iba a amar, pero que si ellos guardaban los mandatos del Padre y ellos mantenían la perspectiva en el amor de Cristo,
suplicando cada vez más la presencia del Espíritu, ellos iban a no solamente a resistir el ataque del mundo, sino a responder con amor frente al odio del mundo. Que ellos no deben tener miedo porque Cristo está al control, y esto se deja ver en que Él les está anunciando previamente lo que empezará a suceder desde esa misma noche. Y cuando Él les anuncia y les explica todo lo que vendrá, lo que Cristo les está diciendo es: ya os lo he dicho, se los digo porque yo soy Dios. Y cuando eso pase, recuerden que yo se los dije antes, que yo soy Dios, que yo estoy al control y que todo esto ha sido planeado por mi Padre. Hoy vamos a continuar viendo el cristiano frente al odio del mundo, poderosos testigos hasta la muerte. Poderosos testigos hasta la muerte. Y para una mayor comprensión de este pasaje, vamos a fraccionarlo en dos sencillos apartes, que son versículo 1 al 3, testigos aborrecidos, y versículo 5 al 11, testigos fortalecidos. Testigos fortalecidos. Dice el versículo 1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, las que ya vienen desde el verso 18, donde Jesús dijo: si el mundo les aborrece, no se sorprendan. Y luego, desde el versículo 2 al versículo 3, Él explica, o más bien sigue anunciando todo lo que vendrá sobre ellos. ¿Cuál es el fin? Dice Él: para que no tengáis tropiezo. No sé si recuerdan cuando Jesús contó la ilustración del agricultor que riega la semilla, y Él dice que algunas nacieron entre piedras, que germinó entre los espinos, que germinó, y la maleza la ahogó. Jesús dice que esta maleza se refiere a las pruebas. Cuando las pruebas vienen y la persona no tiene una fe real, la prueba se convierte en un tropiezo y se aparta y no sigue con su fe en Jesús. Jesús a sus discípulos les está diciendo: yo no quiero que exista tropiezo en la fe de ustedes, por lo tanto estoy anunciándoles que el odio del mundo a partir de hoy se arreciará terriblemente contra mí y contra ustedes. ¿Tropiezo por qué? Bueno, recuerden, los discípulos todavía no habían comprendido bien cuál era la misión del Mesías. Ellos todavía pensaban que el Mesías en su primera venida vendría como rey, vencería a Roma e introduciría a la nación de Israel a un tiempo de gloria, riquezas, abundancia. Jesús muchas veces predicó acerca del reino. Los discípulos oyeron que Él habló acerca de mi reino, el reino de los cielos. En el sermón de la montaña, Jesús habló mucho acerca del reino de Dios. De manera que posiblemente los discípulos estaban a la expectativa de que Jesús muy pronto, dentro de poco, iba a instaurar ese reino y los 11 iban a ser los príncipes del reino. Pero resulta que no iba a ser así. Bueno, ellos sí iban a ser los príncipes, pero otra clase de príncipes, con otra clase de reconocimientos. Y cuando ellos iban a empezar,
que torturaban a su rey, que crucificaban a su rey, que sepultaban a su rey y que a los súbditos los iban a empezar a perseguir, entonces ellos iban a decir, ¿qué clase de reino es este? Jesús nos engañó, esperamos tanto de Él y nos sacrificamos tanto por Él, y mira lo que nos está pasando. Nuestro rey está muerto y nosotros somos vistos como locos. La desilusión hubiese entrado en sus vidas. Si recuerdan, Hebreos, el autor se enfoca en fortalecer la fe de los miembros de esta congregación porque ellos estaban sufriendo mucho. La persecución era grande y estaban considerando retroceder, abandonar a Cristo y volver a la fe judaica. Y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, los exhorta a que no vayan a apostatar de la fe, porque eso iba a ser en pérdida absoluta para su alma. Lo mismo es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Les anuncio esto para que no tengan tropiezo. Versículo 2. Jesús explica qué es lo que pasará. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es decir, a partir de esta noche, cuando yo sea conducido a la cruz, los ataques del mundo ya no se enfocarán en mí, porque ya yo no voy a estar en persona en la tierra. Los ataques del mundo van a ser contra ustedes, contra mi iglesia. Inicialmente los judíos fueron los primeros enemigos de la fe cristiana, y a todo el que abandonara la fe judaica para poner la fe en Cristo, ellos lo iban a expulsar. Y una expulsión de la sinagoga no es lo mismo que cuando hoy se expulsa a un miembro de la iglesia. En la nación de Israel, expulsar a un miembro de la sinagoga significaba su muerte social, su muerte económica, su muerte familiar. No sé si recuerdan cuando Jesús en Mateo 18, luego de todo el proceso de disciplina eclesiástica, Él concluye diciendo que si el ofensor no se arrepiente, ténganle por gentil y publicano, que era una expresión rabínica del tiempo de Cristo. Es decir, en la sinagoga, cuando se expulsaba a una persona, se le tenía como lo peor, como un gentil, como un pagano, como un traicionero. Se prohibía hacer cualquier negociación con él. Si él vendía, se prohibía al pueblo que le compraran. Si él compraba, se le vendía al pueblo que vendiera. Los padres lo desheredaban. Realmente las consecuencias de la excomunión eran algo muy serio. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, bueno, no esperen glorias. No esperen en el mundo reconocimientos. Empezando por su propia nación, los tratarán peor que un incrédulo. ¿Y por qué? Jesús ya lo dijo, porque ellos no conocen al Padre, porque la religión judía, al no ver en Jesús al Mesías, ya no era la religión del cielo, ya no era la religión verdadera, porque toda religión
que no reconozca que Jesús es el Mesías, el Cristo, es una religión del diablo. Ya no conocen al Padre, conocen al diablo. Y entonces, en esa alianza con el diablo, se van contra Jesús. Y él dice, bueno, no se confíen, por un tiempo ustedes van a continuar asistiendo al templo porque ustedes van a pensar que la fe en mí, que la fe del cielo, que la fe que yo les estoy trayendo, que es la revelación completa, podrá mezclarse con el judaísmo, pero ustedes se van a dar cuenta que no. Ellos mismos los van a expulsar y no solamente esto. Cuando ellos los maten, ellos pensarán que le rinden servicio al Padre y pensarán eso porque no conocen al Padre. No sé si recuerdan Hechos 26:9. Saulo, el apóstol, contando el testimonio de cómo Cristo lo alcanza y lo transforma, él dice que él, antes de que Cristo lo encontrara, era perseguidor de la iglesia. Y dice él, porque yo pensaba que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso pensaban todos los judíos, que matando y persiguiendo a los que pusieran la fe en ese judío apóstata que se llama Cristo, que se consideraba el Cristo, que se consideraba el Mesías, ellos le rendían gloria a Dios. Lo mismo pasó desde el siglo IV hasta el siglo XVI y más. La Iglesia Católica Romana, en cabeza del Papa, consideraban que le rendían servicio a Dios persiguiendo a los cristianos que decidían vivir a la luz de lo que la Biblia nos enseña. Lo triste es que algunas iglesias que nacieron de la Reforma Protestante en el siglo XVI también hicieron lo mismo. Persiguieron y mataron a algunos cristianos que decidieron vivir plenamente a la luz de la sencillez de lo que la Biblia misma nos da. Jesús entonces les advierte, discípulos míos, el mundo no los tendrá como reyes, el mundo los aborrecerá, el mundo los matará. Ustedes van a ser un día príncipes y reinarán conmigo, pero no es mientras este sistema de maldad exista, mientras este sistema de pecado exista, hasta cuando ya yo no vuelva nuevamente y destruya a los enemigos y los ponga totalmente debajo de mis pies. Ustedes, en vez de ser admirados, serán aborrecidos por el mundo. Y literalmente eso fue lo que pasó con los 11 que estaban allí sentados a la mesa con Cristo. La historia o la tradición nos cuenta que fue lo que pasó con cada uno de estos 11. Santiago o Jacobo, el que se llama hijo de Zebedeo, hermano de Juan, el que escribió este evangelio, fue decapitado en el 44 después de Cristo. Andrés, el hermano de Pedro, murió como mártir en Grecia, fue crucificado. Bartolomé predicó en la India, se cree que fue allá, y murió como mártir, siendo despellejado vivo. Santiago, el menor hijo de Alfeo, hermano de Judas, murió en Jerusalén. Se cree que él fue empujado desde un muro y recibió la muerte.
a Juan, el hermano de Jacobo, el que escribió este evangelio, no murió martirizado, pero fue desterrado a la isla de Patmos. Judas Tadeo predicó cerca del Éufrates y le cortaron la cabeza en el monte Ararat. Mateo murió decapitado. Simón murió crucificado. Felipe fue martirizado, apedreado y crucificado. Simón el celote fue crucificado. Tomás probablemente murió con lanzas en la India. Entonces, el destino de los discípulos de Cristo en la tierra no fue el de reyes que todo el mundo les iba a dar pleitesía. Jesús mismo les dice: no, ustedes van a ser mis testigos. Testigo viene de la palabra griega que se traduce mártir. Ser testigos de Cristo es tener la disposición para dar la vida por Él. Pero en medio de todo esto y de toda esta advertencia que les da Jesús, Él les da otro consuelo. Y este es nuestro punto 2, testigos fortalecidos. Versos 4 al verso 11. Dice en el verso 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Cuando Cristo dice esto, no os lo dije al principio, se refiere a que Él no les mencionó sobre este tema de las persecuciones. Bueno, si van a Mateo 24 y 25, que esto pasó mucho tiempo antes de la noche de la traición, Jesús les habló de la persecución que se desataría sobre ellos. Entonces, ¿de qué es a lo que se refiere Él que no se los había dicho? Bueno, Él no les había anunciado cuáles eran las causas. Él no les había explicado por qué el mundo odia a Dios, a Cristo y a la iglesia. Él no les había dicho que el mundo, que los judíos y que el mundo los iba a odiar porque yo los elegí para que ya no fueran del mundo. Él no les explicó que el mundo, incluyendo a la religión falsa, iba a considerar un acto de adoración a Dios matar a esos aborrecibles cristianos. Cuando usted lee lo que pasó en las persecuciones en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV, que Roma persiga a los cristianos, usted se sorprenderá ver que Roma, el paganismo, persiga a los cristianos llamándoles impíos. Cuando ellos se referían y decían es que hay que darle muerte a los impíos, los paganos se referían a los cristianos llamándolos así. ¿Por qué? Porque los cristianos se rehusaban a adorar a los dioses, porque los cristianos se rehusaban a sacrificar a los dioses, porque los cristianos se rehusaban a participar de las fiestas paganas, del circo y de todo esto que ellos tenían, porque los cristianos no participaban de las orgías que ellos hacían, porque los cristianos reconocían que los dioses que son construidos por la mano del hombre no son dioses, y todo eso ellos lo consideraban impiedad. Y Jesús está diciéndoles: yo no les dije esto antes.
Pero ustedes durante toda la historia de la iglesia en esta tierra van a sufrir persecución porque el mundo pensará que ustedes son los malos, que ustedes son los impíos, que todas las cosas malas que suceden en la tierra es a causa de ustedes porque ustedes no participan de los ritos malos y pecaminosos que ellos están haciendo. Yo no les había dicho que Satanás iba a hostigar al mundo que está bajo su control para que los aborrezca porque ustedes son santos, porque ustedes son esos elegidos del Padre. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Pensemos un poco en lo que está pasando. Jesús les pone las cosas, como decimos, bien negra, difícil. Vienen aflicciones, los van a expulsar, los van a matar, los van a aborrecer. Hay un silencio sepulcral en el aposento alto. Todos están tristes y acongojados. Pero Cristo se entristece aún más porque ve que sus discípulos están pensando más en sus propias aflicciones, están pensando en todo eso oscuro que vendrá sobre ellos y no están pensando en Cristo. No están pensando en que el Jesús partir de la tierra tendrá un significado profundo para Cristo y un significado profundo para el reino. Ellos no están pensando en el reino, están pensando en estas circunstancias lúgubres, terribles, de aflicción que Cristo mismo les está anunciando. Es cierto que en el capítulo 13 y en el capítulo 14, Pedro y Tomás le preguntaron ¿a dónde vas? Pero ¿a dónde vas? Se relacionaba con la idea que tenían ellos de que Cristo, cuando dijo que se iba y que ellos no podían ir a donde Él iba, se refería como que Cristo se iba a ir a una nación distante, como que Cristo se iba a ir a predicarle a los gentiles, y ellos no comprendieron esto. Jesús les dio una respuesta clara, pero ellos no comprendieron nada porque lo estaban viendo todo desde una perspectiva terrena. Pero en este momento Jesús está derramando su corazón delante de ellos. Jesús está hablando acerca del avance del reino de Él en esta tierra, que estará caracterizado por el sacrificio, el martirio, por el odio del mundo. Y ellos, en vez de preguntarle: Jesús, pero entonces tú nos has dicho que te vas, cuéntanos, ¿para dónde es que vas tú? ¿Qué significado tiene esto? ¿Cómo tu partida ayudará al avance de tu reino en la tierra? ¿Cómo tu partida ayudará a la iglesia para que pueda cumplir con tu plan? Nadie está preguntando. Es un momento triste, muy triste. Verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. ¿Por qué razón Jesús les reclama de que ellos estén tristes? Bueno, que me digan que yo voy a ser martirizado y que voy a ir que posiblemente me van a crucificar, que me expulsarán, que voy a ser despreciado. Bueno, a lo mejor eso no es para hacer una fiesta, a lo mejor eso no es para saltar, pero a ellos se les olvidó lo que Cristo ya había dicho en el sermón de la montaña, cuando Él dijo: bienaventurados cuando os traten como a los profetas,
Bienaventurados cuando os persigan, porque eso hicieron con los verdaderos profetas que mi Padre ha enviado a la tierra. Y Cristo dice, es inconcebible que ustedes estén con ese pesar tan grande que no responden nada, que no me están preguntando qué significado tiene mi partida, no me han preguntado el bienestar que tendrá eso para el reino. Y entonces Él les da a entender, discípulos míos, iglesia mía, mi partida hacia los cielos no tendrá pérdidas para ustedes. Por el contrario, mi partida a los cielos traerá una gran ventaja para ustedes, porque ustedes podrán adelantar más efectivamente el reino de los cielos. Y es lo que dice en el verso 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren bien lo que dice Jesús. 1. Nos convino que Él se haya ido. ¿Por qué razón? Dice Él, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Entendamos esto a la luz del consejo eterno de redención. ¿Qué se necesitaba para que el Espíritu Santo fuera enviado en el día de Pentecostés? ¿Cuál es la misión que el Espíritu Santo trajo primariamente para con la iglesia? Hacer efectivo en cada uno de los elegidos la obra de redención. ¿Qué se necesitaba para que el Espíritu Santo pudiera aplicar la obra de redención? Que la obra de redención fuera completada. Cuando Cristo dice, os conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría, lo que Cristo dice es, entiendan esto, yo debo ir a la cruz, yo debo ser sepultado, yo debo resucitar, yo debo ascender a los cielos, y una vez que presente la ofrenda de mi cuerpo delante del Padre, entonces el Padre, dando su aprobación por medio de la resurrección y mi coronación en los cielos, el Padre me dará al Espíritu Santo, y yo enviaré al Espíritu Santo a la tierra, a la iglesia, para que el Espíritu Santo aplique mi obra de redención a cada uno de los electos. Por eso os conviene que yo me vaya. Este vaya implica el camino de la cruz, implica el camino de la tumba, implica la resurrección. Mi partida, aunque ustedes querrán verme en cuerpo y quieren mantener conmigo una relación en la carne, yo mantendré con ustedes una relación espiritual, lo cual será mejor para ustedes en este periodo de la historia de la redención. Nuevamente, Jesús nos presenta cómo la Trinidad trabaja junta. Dice Jesús, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús ya dijo que el Espíritu Santo lo enviaba el Padre. Aquí nuevamente dice que lo envía Él. Vemos a la Trinidad trabajando para el bien de su pueblo. El Padre enviará al Espíritu Santo, el Hijo enviará al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va. Y lo más hermoso es que la morada del Espíritu Santo es ¿quién? La iglesia, nosotros. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, aunque la morada del Espíritu Santo primariamente es la iglesia, el Espíritu Santo impactará al mundo usando a la iglesia.
El Espíritu Santo usará a la iglesia para impactar a ese mundo que odia tanto al Padre, pero de la única manera que la iglesia atraerá a los elegidos del Padre, los cuales están en ese mundo que odia al Cristo, es por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo impactará al mundo por medio de 3 elementos: de pecado, de justicia y de juicio. Lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y Cristo luego nos explica qué significa esto. Versículo 9. El mundo convencerá, o más bien, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, dice él, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo le mostrará al mundo el grave pecado que ellos cometen de manera general cuando rechazan a Cristo, pero de manera individual, principalmente con un fin salvador, mostrándoles el grave pecado que cada uno está cometiendo cuando rechaza a Jesús como el Hijo de Dios, cuando lo rechazan como el Mesías. Es decir, el Espíritu Santo a muchos les va a mostrar la gran maldad que ellos poseen, y esto les conducirá al arrepentimiento. Que muchos en el mundo experimentarán un dolor profundo porque han vivido buena parte de sus vidas rechazando al Cristo de Dios. Y esto nos muestra, hermanos, uno, que la predicación de la iglesia del verdadero evangelio de Cristo implica 2 cosas: la ley y la gracia. Que el camino que nos lleva al cielo primero pasa por las puertas del infierno. Que si la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, primero presentando el estado de condenación en el cual el hombre se encuentra, diciéndole: tú estás a punto de que el infierno te trague, y luego mostrarles la cruz. Esto es lo que el Espíritu Santo hará usando a la iglesia. Y 2, esto nos muestra la efectividad de la predicación del evangelio de la iglesia sobre los electos. Que no tenemos que inventar ningún plan especial, que no tenemos que inventar ningún método para que los pecadores vengan a Cristo, que el único método de Dios es la predicación del evangelio, el cual incluye 2 cosas: la ley y la gracia. Que el Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la iglesia, sin importar el conocimiento teológico, si es profundo o no, sin importar si tiene reconocimientos académicos en teología o no, que no importa si es pastor o un miembro, un diácono o alguien desconocido para buena parte de la iglesia, el Espíritu Santo fue enviado por Cristo en el día de Pentecostés para permanecer con la iglesia, para darle poder para que siempre que anuncie el evangelio de Cristo, primero condenando al hombre y luego presentándole la cruz de Cristo en los electos, el Espíritu Santo hará una obra efectiva de arrepentimiento y conversión. Versículo 10, de justicia, convencerá al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa esto? Bueno, el pueblo judío iba a crucificar a Cristo, y lo iba a crucificar luego de un supuesto proceso donde la justicia romana y la justicia judía se iban a mezclar. Y el dictamen final de la justicia humana iba
hacer, crucifíquenle. Es decir, declarado culpable, y no culpable de cualquier crimen, no, culpable de los crímenes más grandes sobre los cuales se aplicaba la cruz. Pero la verdad era totalmente lo contrario. Los discípulos ya no iban a ver más a Cristo, dice él, por cuanto voy al Padre, por cuanto me llevarán a la cruz injustamente. Pero el Padre me acogerá. El Padre acogerá a aquel que la justicia humana condenó. El mundo me dio una cruz, pero el Padre me dará una corona de gloria. Yo voy a morir a causa de la justicia humana, pero el Padre me resucitará a causa de la justicia divina. Es decir, la resurrección de Cristo y su ascenso al Padre es una condenación sobre la justicia humana. Y siempre que la iglesia predica la resurrección de Cristo, condena al mundo y el sistema judicial del mundo que condenó a Cristo. Siempre que anunciamos la resurrección de Cristo, condenamos al diablo, porque el diablo fue quien instigó al pueblo para que hicieran esto. Que siempre que la iglesia en el santo día de reposo celebra este día y lo guarda para el Padre, y el mundo se está dando cuenta, el mundo está recibiendo condenación, porque nosotros nos reunimos el domingo, porque en este día celebramos la resurrección de Cristo, la vindicación de Cristo de parte de la justicia del Padre. Versículo 11, y de juicio. El Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque el diablo ya había sido condenado, cuando él, usando el sistema del mundo, condenó al Hijo de Dios, se condenó a sí mismo. Por lo tanto, la condenación sobre el diablo, al cual Jesús aquí llama el príncipe de este mundo, es segura. La sentencia ya está dada. La cruz y la resurrección aseguraron la sentencia sobre el diablo. Eso es por lo cual el mismo Juan en Apocalipsis 20:10, recibiendo una visión de lo que pasará al final, dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y aquellos que fueron engañados por el diablo y que participaron en las mismas maquinaciones del diablo, crucificando a Cristo, despreciando a Cristo, y que lo siguen despreciando al día de hoy, siendo que se identificaron con la filosofía del diablo, sufrirán la misma condena eterna. En resumen, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia por medio de la predicación del Evangelio, convenciendo al mundo de su propio pecado al no creer en Cristo, convenciéndolos de la justicia de Cristo, quien fue vindicado por esa resurrección, y el ascenso al Padre, y convenciéndolo del juicio de Dios, el cual fue confirmado sobre el diablo y sobre todos los que le siguen. Se puede ver el cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento inicial en la primera predicación que se dio en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, en el versículo 23, el Espíritu Santo convenció a los muchos de pecado, del pecado de matar a Cristo, de rechazar a Cristo. Por medio de Pedro, él los convence. Hechos 2:23 dice: vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos
crucificándole. Luego, el Espíritu Santo, usando a Pedro, convence al mundo que lo escucha de justicia, de la justicia de Cristo. Versículo 22, varón aprobado por Dios. La justicia del mundo lo rechazó y condenó, la justicia del cielo lo aprobó. Y tercero, de juicio, el juicio sobre aquellos que son hostiles a Cristo. Versículo 35, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el juicio sobre el diablo. ¿Cuál fue el resultado? Versículos 37 y 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Deseo terminar con unas breves aplicaciones. Hermano en Cristo, la gracia nunca ha sido popular. Nunca. El verdadero evangelio, aunque sea aceptado por miles, siempre será aborrecido por las mayorías. Siempre. Esto lo han experimentado los cristianos en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, y lo estamos experimentando hoy. Usted puede que no sea conducido a una cruz, puede que no lo vayan a lapidar, puede que no le vayan a cortar el cuello, pero usted ha experimentado, si ha manifestado estas cosas en concordancia con la labor de convencimiento del Espíritu Santo, en el contexto en el que usted se encuentra, usted ha experimentado este aborrecimiento en la escuela, en la universidad, en las empresas, en las esferas políticas, en el mundo militar. Aunque algunos pocos querrán oírte, la verdad es que la naturaleza humana es la misma siempre y en todos los lugares, y siempre encontrarás aversión y desagrado en contra del Evangelio de Cristo. Pero no temas, es lo que nos está diciendo Jesús. No temas. El ayudador, el Paracleto, el Espíritu Santo está a tu lado. Él te ayuda a dar testimonio efectivo de Cristo, incluso en medio de la más abrumadora noche de persecución. Y creo que otra cuestión que debemos considerar aquí es el tema del celo religioso. Jesús dijo que la religión iba a perseguir a los cristianos porque pensaban que haciendo eso honraban a Dios. Esto nos invita a tener cuidado con el fervor o el celo religioso cuando nos lleva a agredir, ofender y despreciar al resto. Juan Carlos Ayl dijo: no todo celo es correcto. Puede ser un celo sin conocimiento. Nada hay tan pernicioso como un fanático torpe e ignorante. No todo fervor es digno de confianza. Sin la guía del Espíritu de Dios, ese fervor puede extraviar a un hombre de tal manera que, como Saulo, llega a perseguir a Cristo mismo. Recuerden que Cristo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos fanáticos piensan que están sirviendo a Dios cuando en realidad luchan contra su verdad y aplastan a su pueblo. Oremos para que nuestro celo vaya acompañado de luz. Y si esto se pudo decir en el siglo XIX, creo que con más razón en nuestro siglo. Hermanos,
a pesar del dolor que nos dejó la partida de Cristo y el hecho de que no lo podamos ver físicamente entre nosotros, recordemos lo que Él dijo: esto fue para nuestro bien. Porque Él ahora está al lado del Padre, fungiendo como sumo sacerdote. Él intercede ante el Padre directamente por nuestro bien. Él sigue suministrándonos poder de lo alto. Él sigue guiando a la iglesia para que alcance el propósito de llenar la tierra con el evangelio de Cristo, hasta que todos los enemigos del reino sean puestos debajo de sus pies. Y Él entonces vendrá glorioso en las nubes nuevamente por su pueblo, para que para siempre estemos con Él. Que esa expectativa nos lleve a trabajar por Cristo y su evangelio con todas las fuerzas en medio del odio de un mundo malo guiado por el diablo. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias, oh bendito Dios, porque tu misericordia es muy grande. Gracias por este privilegio que nos das de ser testigos, mártires por Cristo. Gracias, Dios, porque no hemos sufrido como los cristianos del siglo I al siglo IV. Pero gracias porque en medio de este siglo tú nos das nuestros sufrimientos, nos das nuestra parte de gloria en sufrir el odio del mundo de una u otra forma. Oh Jesús, danos más y más de tu Espíritu y úsanos poderosamente para ser fieles testigos tuyos en medio de este mundo malo. Y lleva a los amigos que nos escuchan a que puedan ver la condición de su pecado y que esta predicación los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que ellos procedan al arrepentimiento y vengan a tu cruz a cobijarse con tu gracia, oh Señor, en Cristo Jesús.